Una de las preguntas que los científicos se han estado haciendo con mayor insistencia en los últimos años es si existe una relación directa entre la actividad industrial del hombre y los fenómenos que ocurren en la alta atmósfera del planeta. Arriba, entre los 45.000 y 80.000 metros de altura, se encuentra la capa de delicados gases que forman nuestra atmósfera. Gases como el oxígeno, el nitrógeno, el anhídrido carbónico y también el ozono, sin los cuales la vida no sería posible sobre la Tierra. La pregunta ¿es posible que la sociedad moderna, con sus innumerables refinerías e industrias químicas, pueda provocar cambios en un medio que se encuentra tan alejado de la superficie terrestre? La respuesta es sí, y la región de los polos del planeta, es decir, el Ártico y la Antártica, son los primeros lugares donde han empezado a notarse esos cambios. A finales del siglo pasado, se reportó desde las regiones árticas la aparición de unas extrañas luces que brillaban muy alto en el cielo durante las noches. Los científicos de aquel entonces las llamaron nubes noctilucentes y explicaron que se trataba de nubes que están ubicadas tan alto en el cielo que captan los rayos del sol desde más allá del horizonte, de modo que su luminiscencia puede observarse de noche. Ante la pregunta de por qué se formaban nubes a esa altura del espacio, se dijo que tal vez podría ser el resultado de los gases que lanzó al cielo la violentísima explosión del volcán Krakatoa, ocurrida en el año 1883. Sin embargo, cuando pasaron los años y se extinguieron los efectos de la erupción, las luces siguieron apareciendo en los cielos árticos, sobre todo en la época de verano. Este fenómeno inquietó la curiosidad de los científicos espaciales del siglo XX, quienes decidieron hacer otras comprobaciones para conocer el origen de las nubes. En épocas recientes, utilizando radares extendidos del tipo MST, que significa mesósfera, estratosfera y troposfera, se exploraron los cielos hasta una altura de 87.000 metros, y allí se hizo un nuevo y asombroso descubrimiento. Cuando se lanzan ondas de radar al espacio, si éstas no encuentran ningún objeto material que las rebote, se pierden tranquilamente en el infinito. Pero lo que ocurrió con las ondas de los radares MST fue que al llegar a los 87.000 metros de altura, algo las detuvo parcialmente en el cielo y las devolvió a la Tierra, produciendo un eco que fue inmediatamente registrado por los científicos. Eran ecos fuertes, como los que produciría una malla metálica o algún objeto sólido captado por el radar. Pero ¿qué podía estar tan arriba en una zona terriblemente fría de la atmósfera, donde supuestamente no hay nada? Los científicos comenzaron a buscar explicaciones hasta que alguien asoció los ecos con las nubes noctilucentes, porque se daba la casualidad de que los ecos eran percibidos solo en la época de verano, cuando también aparecían esas nubes. Los extraños ecos recibieron el nombre de PMSE, por las siglas en inglés que se traduce como ecos mesosféricos polares de verano. Pero la pregunta seguía latente: ¿qué hay realmente en la mesósfera que retorna las ondas del radar? Ahora los científicos ya conocen la respuesta. Son nubes, pero nubes muy especiales, compuestas por partículas de hielo que al parecer empezaron a formarse en los últimos años del siglo pasado y en cuyo nacimiento tiene mucho que ver la civilización humana. La revolución industrial de fines del siglo pasado aumentó la producción de insumos y sustancias químicas que antes no eran tan abundantes en estado natural. Una de ellas fue el metano, un compuesto de hidrógeno y carbono que al ser liberado en la atmósfera se descompone formando agua con el oxígeno.
Según los científicos, es ese metano de nuestras industrias químicas el que al llegar a la fría mesósfera, donde la temperatura es de 125 grados bajo cero, está provocando la formación de nubes de partículas de hielo sobre las regiones polares. ¿Qué efectos puede tener sobre la Tierra la aparición de estas nubes noctilucentes? Los científicos aún no lo saben. Lo que sí se ha confirmado es que así como se ven en el Polo Norte, también están presentes sobre la Antártida. Solo que nadie las había reportado antes, porque no hay poblaciones humanas en ese continente. Utilizando un radar MST de 5.000 metros cuadrados, montado por los científicos del Instituto Geofísico del Perú y la Universidad de Piura, los investigadores peruanos detectaron por primera vez los ecos mesosféricos en la Antártida en el verano del año 1993. Y lograron establecer que, a diferencia de los registros del Polo Norte, los ecos en la Antártida eran mucho más débiles y apenas perceptibles para los aparatos de radar. Allí se planteó otra pregunta. ¿Por qué los ecos son más fuertes en el Polo Norte que en la Antártida? Y no estamos hablando de radares, ahora estamos hablando de antenas. El doctor Ronald Woodman y el equipo del Instituto Geofísico del Perú, que han estado estudiando el fenómeno desde 1980, creen que la causa es la diferencia de temperaturas entre los dos polos. En las alturas mesosféricas hace más frío en el Polo Norte que en el sur. Y esa diferencia de apenas 4 grados provoca que se formen menos nubes noctilucentes y en consecuencia se debilitan los ecos. Esa fue la hipótesis explicativa de los científicos peruanos. Pero ¿cómo probarla? La única forma era ir a la Antártida y hacer un experimento de comprobación junto con otros países interesados en el tema. Cuando hemos reportado nosotros este trabajo, una publicación, hemos postulado que se debería a una diferencia muy sutil de temperatura entre el hemisferio norte y el hemisferio sur, del orden de unos 4 grados. No lo podemos comprobar porque hay pocas mediciones hechas en estas latitudes de la temperatura de esas alturas. Ahí es donde se entusiasmaron los alemanes y dijeron, bueno, nosotros medimos la temperatura, ustedes medimos los ecos y vemos si es cierto lo que ustedes están diciendo. Se va a poner a prueba esa hipótesis entonces. Y todo este programa de cohetería de los alemanes de millones hasta cierto punto ha sido motivado por nuestro descubrimiento acá. Después de acordar el experimento conjunto con los alemanes, los investigadores peruanos tuvieron que resolver otro problema. ¿Cómo llevar y operar un radar MST a bordo de un barco cuando su instalación siempre requiere amplios espacios? La solución más ingeniosa fue instalarlo directamente sobre el barco. Estos cables que ahora cruzan la cubierta del Humboldt forman un radar de 21 por 27 metros, que fue construido especialmente en Lima para llevarlo hasta la Antártida. Tiene potencia suficiente para explorar los cielos hasta 87.000 metros de altura y es de tecnología peruana. Ahora solo falta que el Humboldt leve anclas y zarpe hacia la base de Rótera, donde esperan los otros científicos. Nuestro radar deberá rastrear los ecos en el espacio, mientras que los alemanes lanzarán simultáneamente cohetes meteorológicos para medir la temperatura en la mesósfera. Tal vez alguien se pregunte, ¿por qué gastar tanto tiempo y dinero en un experimento que solo intenta probar una cuestión académica? La respuesta es simple. Solo experimentando, investigando y asumiendo riesgos, podemos comprender los fenómenos y los mecanismos del clima en nuestro planeta. Y sabiendo esto, se puede después hacer recomendaciones para evitar más daño a la atmósfera. Desde tierra, la actividad industrial de nuestro tiempo ya ha sido capaz de afectar a la capa de ozono y ahora parece amenazar también la temperatura global. Solo el trabajo de estos hombres en los fríos parajes de la Antártica puede significar algo para evitarlo.